Hola, buenos días. Me da gozo estar con ustedes una vez más. Estamos en el video número 73 en esta serie de videos sobre um, madurez, sobre la sabiduría espiritual versus sabiduría humana, lo que Pablo habla en 1 de Corintios capítulo 1, el versículo 18 y adelante hasta capítulo 3. Y hemos visto sobre los últimos meses um, que la falta de sabiduría espiritual lleva al menospreciar del nombre de Jehová. Y cuando empezamos el estudio hoy, quiero recordarles de que cuando estamos hablando de los que menospreciaron el nombre de Jehová, estamos hablando de gente que tenían creencia en Jehová. No estamos hablando de gente incrédula. Entonces vamos a ver unos versículos sobre este asunto hoy y vamos a volver a ver la pregunta en qué hemos menospreciado tu nombre de Malaquías 1, versículo 6. Eventualmente vamos a estudiar el libro de Malaquías. Bueno, no todo el libro, pero vamos a estudiar unos versículos que pertenecen junto con esta serie de estudios sobre esto. También deseo saludarles a todos ustedes que acaban de suscribir al canal. No he tenido ninguna oportunidad para contestar preguntas y primeramente es porque no tenemos buena conexión de internet aquí en las montañas. Y entonces, pero cuando tengo la oportunidad sí voy a volver a contestar las preguntas que me han hecho sobre estos últimos 2 o 3 meses. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos. Especialmente durante estos tiempos, Padre, de cuarentena y locura en el mundo a causa de un virus que mandaste, y que la gente que no te conocen, Padre, andan loca. Pero nosotros que tenemos tu espíritu entendemos y vemos que este es parte del plan para llevarnos al fin de todo. Y cuando regresa nuestro Señor y Mesías Jesucristo a este mundo para recoger su gente. En esto, pues obviamente tenemos alegría y gozo y a la misma vez, de mi parte, tengo un poquito de miedo de lo que está por venir. Pero descanso en ti, Padre, en tus promesas y sé que tú vas a llevar tu gente hasta el fin. Y por eso, Padre, estamos bien agradecidos. Guíanos ahora en este estudio y en los estudios que vienen, Padre. En el nombre de nuestro precioso Mesías Jesucristo. Amén. Muy bien, como dije, sobre los últimos meses hemos visto que la falta de sabiduría espiritual lleva al menospreciar del nombre de Jehová. Y entonces quiero hablarles ahora sobre algunas cosas. Como dije, Yeshua castigaba fuertemente a la gente en el Nuevo Testamento, castigaba fuertemente a los fariseos y los líderes de judaísmo. Y también en todo el Antiguo Testamento vemos que Dios castigaba a Israel. Entonces, cuando hablamos de sabiduría espiritual y menospreciar el nombre de Jehová, no estamos hablando de los que no conocían a Jehová. Estamos hablando de gente que tenían conocimiento. Pero es necesario mencionar, conocimiento en el cerebro es muy diferente que tener un corazón circuncidado por Jehová. Y entonces reconocemos que esa gente era bien religiosa, pero faltaban mucho en su conocimiento espiritual o sabiduría espiritual de Jehová. Vamos a Hechos 7 porque quiero que escuchen ustedes lo que dijo Esteban a esa gente, a los fariseos. Hechos 7, vamos a leer 37 al 39 y brincar hasta 44 y 45. Y entonces Hechos 7:37 dice:
Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dámoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Recuerden, sobre las últimas semanas hemos visto esto, hemos platicado de Isaías 66:4 y miramos la palabra caprichosos, también la palabra en Isaías 66:4 de Dios dijo que va a mandar su castigo. Miramos esta palabra en el hebreo y habla de los líderes caprichosos, los líderes que ellos merecían como un tipo de castigo, y hablamos mucho sobre este asunto. Escarnio es la palabra que miramos. Y entonces aquí estaban diciendo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. No es que no creían en Jehová, es que no obedecieron a Jehová. Vamos a los versículos 44 y 45. Dice Esteban: Nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como él lo había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto, el cual también nuestros padres introdujeron con Jesús en la posesión de los gentiles, a los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, tenían este tabernáculo como recordatorio de la presencia de Adonai entre ellos, de sus mandamientos, de su redención, como salvó a Israel de Egipto. Entonces miramos que los israelitas eran creyentes en Jehová, en su soberanía y en su santidad. No hay cuestión de esto. Pero este es un gran pero, que no le obedecieron. Entonces tenían creencia, pero no obedecieron a Jehová. Creían en Él, pero no creían en todas sus palabras. Y esto es lo que miramos hoy en día en la iglesia apóstata. Ellos creen que Dios existe, creen que Jesús existe, pero no creen en todas sus palabras. Cuando les hablamos de predestinación, no quieren creer esto. Cuando hablamos de su soberanía, que Él mata gente hasta hoy en día, no quieren creer esto. Que quieren creer que Dios solamente es amor. Y no definen la palabra amor. No saben que la palabra amor es ágape y quiere decir obediencia. Que Dios requiere obediencia de su gente. Y así están menospreciando la autoridad o el nombre de Jehová hasta hoy en día. Este es algo que la iglesia apóstata, por su negar la sana doctrina, está haciendo día tras día. Están menospreciando la autoridad de Jesucristo. Vamos a Hechos, estamos en Hechos todavía. Vamos a 51 al 53. 51 al 53. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. No olviden lo que miramos en Deuteronomio 30. Dios dijo que iba a llegar el día cuando iba a circuncidar el corazón de la casa de Israel, de los suyos. No habla de cada judío o cada individuo en el mundo. Habla específicamente de la esposa de Cristo. Y dice: incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, hablando de guardar, vamos a 1 de Juan 5, 3. 1 de Juan 5, versículo 3. Aquí tenemos la definición de lo que es ágape. Dice, este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a Ezequiel 36, porque quiero recordarles una vez más de lo que nos dijo Ezequiel, capítulo 36, vamos al versículo 22 y adelante. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanesteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y rociaré sobre vosotros agua limpia. Si quieren leer sobre esto, Tito 3, 5. Entonces, hablando de regeneración, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. Hablando de los ídolos, recuerdan, y pueden ver en mis videos sobre demonios, la palabra ídolo se refiere a un dios pagano. La palabra daimonion, lo que se traduce en español demonio. Y en el Nuevo Testamento, el ídolo más grande en la vida de nosotros es el yo. El yo sigue deseando subir el trono. Es por eso que tenemos que matar el yo día tras día tras día. Y quitarle del trono donde pertenece el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de estos ídolos, de todos vuestros ídolos los limpiaré, incluye el yo. Cristo dijo, cuando yo echo fuera daimonión, establezco mi reino. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó, entonces Él dio a su iglesia el Espíritu Santo para echar fuera el yo, y Él estableció su reino en su gente. Ya tiene desde que resucitó reinando en su eclesia. Entonces, cuando hablamos de un reino milenio, hablamos de este reino de Cristo en su gente. No estamos hablando de algo futuro, estamos hablando de algo actual que va a terminar pronto. Entonces, dice, rociaré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo. Esta es la circuncisión de que Pablo habla en Romanos capítulo 2. Dice, daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Recuerden lo que leemos en Joel capítulo 2 y también en Hechos capítulo 2 sobre el día de Pentecostés. Entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Entonces, todo es obra de Dios en su familia. Y solamente los que tienen este toque de Dios, la regeneración del corazón, obra de Dios en ellos, son los que van a hacer, como Dios dijo, hacer sus
mandamientos. Y cuando hablamos de guardar, son los que van a guardar sus mandamientos. Vamos a Gálatas 1, 13 y 14. Gálatas 1, los versículos 13 y 14. Nos dice aquí Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la eclesia de Dios y la asolaba, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esta es prueba de que ellos conocían a Jehová, conocían que era todopoderoso, soberano y santo, pero no le obedecieron. Vamos a Juan capítulo 8. Hemos visto estos versículos hace mucho, pero para recordarles cómo pensaron los fariseos. Y estoy igualando los fariseos con los religiosos hoy en día de la iglesia apóstata. No es que no creen en Jehová, creen en Jehová. No es que no creen en Jesús, creen en Jesús. Creen en un Jesús equivocado, como Pablo dice, pero creen en Jesús. Pero creen que Dios solamente es amor. No creen que Dios va a salvar solamente los que Él escogió. Y así menosprecian el nombre de Jehová. Juan 8, 33 primero. 8:33. Cristo hablando a los fariseos dice: y le respondieron los fariseos: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces ellos aquí en versículo 33, confesando que entienden que son hijos de Abraham, el hombre del pacto, el hombre que Dios hizo pacto con él en el principio. Y entonces vamos al versículo 37. Cristo dijo: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Entonces, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Aquí está la razón que menosprecian y siguen menospreciando el nombre de Jehová hoy en día. Es porque la palabra de Cristo no tiene cabida en ellos. Vamos al versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya miramos en unos videos anteriores que sí nacieron de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces ellos creían que Dios era su padre. Entonces estoy estableciendo el hecho de que hasta hoy en día hay muchos religiosos de muchas denominaciones evangélicas y fuera de esto que creen que Dios es su padre. Pero dice en versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y sabemos por Proverbios capítulo 20, versículo 12, que es Dios que da el oír y el ojo para ver. Entonces, si Dios no da, no pueden entender y no pueden ver, comprender nada. Como dice aquí, no podéis escuchar mi palabra. Vamos al versículo 45. Versículo 45 nos dice: y porque yo os diga la verdad, no me creéis. Mi canal en YouTube, donde subo estos videos, hay muchos estudios sobre el acróstico Sí Jesús o Tulip, y hay muchos que no creen la verdad porque no pueden oír todavía. Dios no ha abierto su oír para oír la palabra. Como Cristo dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Y entonces, ¿quiénes son ellos? Son los que Dios ha abierto su oído para oír. Vamos al versículo 47. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye,
por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este me recuerda de lo que Cristo dijo en el libro de Mateo 7, cuando dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, hicimos todo esto. Y Cristo dijo, lejos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que la palabra maldad es anomia, quiere decir los que no hicieron la ley, los que no obedecieron la ley. ¿Qué quiere decir no hacer la ley? Es lo que leemos en Ezequiel 36. Dios dijo a los que Él iba a cambiar su corazón, poner su espíritu, cambiar su espíritu y iba a hacerlos obedecer, guardar sus mandamientos y preceptos. Entonces, si no los guardan y no los hacen, es porque no son de Dios. Son enseñanzas difíciles, pero son verdades de las Escrituras. Entonces, volviendo a la pregunta que les hice hace mucho, ¿en quién hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? De Malaquías 1:6. Lo mencioné en el video 46, el 13 de octubre de 2019. Si quieren escuchar el video de nuevo, empezamos a hablar sobre lo que es menospreciar el nombre de Jehová. Y allí definí lo que es menospreciar, y les di un ejemplo usando un orden que Jehová había dado a Israel en el libro de Éxodo capítulo 19, y su ley su orden tenía que ver con el monte Sinaí, cuando Moisés iba a subir, y él dijo que no deben de tocar ni acercarse al monte o iban a morir. Y entonces, cuando hablamos de la ley de Dios y hablamos de los fariseos y cómo aumentaron a la ley de Dios, miramos que los fariseos, al tomar el orden de Dios y añadir a sus palabras otras seguridades, por ejemplo, si digo no te acercas al monte y pongo un cerco de malla ciclónica y después pongo alarmas y después pongo alambre de púa, entonces estoy poniendo, añadiendo a la palabra de Dios. Porque Dios solamente dijo, no tocan ni se acercan al monte. Su orden debe de ser suficiente. En el momento que el hombre pone más seguridades, está quebrando la ley. Está quebrando la ley de Deuteronomio 4:2 que dice no añadir a su ley. Y miramos en Apocalipsis capítulo 22, dice a los que añaden o quitan de estas palabras. Él va a añadir todas las plagas de Israel. Entonces, es lo que siguen haciendo, añadiendo a la ley de Jehová hasta hoy en día. Pero escuchen, ellos lo hicieron en libros hasta la séptima época. Tenemos el Talmud, la Mishnah, también por sus tradiciones orales y escritas, hablando de Halakha y Agada. Entonces, ellos seguían hasta la séptima época, añadiendo a la ley de Jehová. De hecho, deseo leer un poco sobre lo que es el Talmud. Este es de un sitio que se llama Judaísmo Reformado, hablando sobre el Talmud. Dice, el Talmud, hebreo para estudio, es una de las obras centrales del pueblo judío. Notan, hasta hoy en día es una obra central. Y dice, es el registro de las enseñanzas rabínicas que abarca un periodo de aproximadamente 600 años. Noten esto, desde la primera época hasta el siglo VI o VII después de Cristo. Las enseñanzas rabínicas del Talmud explican en gran detalle, noten esto, en gran detalle, cómo deben llevarse a cabo los mandamientos de la Torah. Recuerden lo que Dios dijo, que iba a circuncidar sus corazones
para obedecer, para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Entonces, necesitamos los hombres para enseñarnos o necesitamos una regeneración de corazón para obedecer. Obviamente, cuando hablamos del primero, cuando los hombres añaden a la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos problemas y obviamente hablamos de tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Sigue diciendo en el sitio Judaísmo Reformado, el Talmud se compone de dos obras separadas, la Mishnah, principalmente una compilación de leyes judías escrita en hebreo y editada a veces alrededor del año 200 antes de Cristo o la era cristiana en Israel, y la Gemara, los comentarios rabínicos y las discusiones sobre la Mishnah. Entonces, son comentarios y discusiones sobre la Mishnah, que es una compilación de leyes judías, ¿ok? Todo esto hay discusiones sobre la Mishnah escritas en hebreo y arameo que emanaron de Israel y Babilonia durante los siguientes 300 años. Hay dos Talmuds, el Rush Shalmi o el Talmud de Jerusalén y el Bavli o el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia, que fue editado después del Talmud de Jerusalén y es mucho más ampliamente conocido, generalmente se considera más autoritario que el Talmud de Jerusalén. Entonces, notan, usan el Talmud de Babilonia. Tengo que reírme porque pasaron 70 años en Babilonia a causa de sus pecados. Y tienen este Talmud que salió de Babilonia. Sabemos que de los millones que fueron a Babilonia, solamente unos 49,000 se regresaron a Jerusalén. Un remanente no más. Y leemos en el libro de Nehemías, capítulo 13, que después de estar en el Nuevo Jerusalén, cuando reconstruyeron la ciudad y los muros y el templo, que en Nehemías 13 miramos que regresaron a su vida anterior pecando y desobedeciendo la palabra de Dios. Este fue en 400 antes de Cristo. Entonces, no unos pocos años antes de la primera época y todavía estaban desobedeciendo la palabra de Dios hasta como miramos la séptima época cuando terminaron lo del Talmud. Muy bien, voy a seguir leyendo sobre este libro, el Talmud. Como libros de leyes, los Talmuds difieren mucho de la Mishnah en el estilo y enfoque. La Mishnah establece sus reglas de una manera directa, por lo general no las apoya con referencias de las escrituras u otra argumentación. Los Talmuds, y esto es especialmente cierto para el Talmud de Babilonia, son dialécticos. Su forma predominante es el debate, en el que las proposiciones se plantean, atacan, refutan y modifican mediante el intercambio de argumentos y contraargumentos. Entonces, no está basada en la palabra de Dios, está basada en argumentos, como dice aquí. Brinqué la página. En argumentos y proposiciones que se plantean, atacan, refutan y modifican. Entonces, tienen un intercambio y llegan a un acuerdo. Entonces, Dios, su palabra dice lo que dice. No importa lo que dicen todos los eruditos de hoy en día, de antigüedad. La palabra dice lo que dice.
Comentarios son comentarios. Es para el estudiante de la palabra de Dios escudriñar y verificar lo que se dice sobre estas cosas, incluyendo lo que digo yo. Deben de verificarlo, escudriñar, y Dios nos va a guiar en todo. Entonces, las respuestas correctas surgen del proceso de discusión que llena el Talmud y todos los libros escritos para explicarlo. Son conclusiones tentativas cuya veracidad se basa en la capacidad de una escuela de pensamiento, notan lo que dice, a persuadir a la comunidad de los eruditos rabínicos de que su punto de vista representa el mejor entendimiento de la Torah, el Antiguo Testamento o la ley de las demandas de Dios sobre nosotros. Aquí está el problema. Son, como dice aquí, salen de discusiones, son conclusiones tentativas cuya veracidad se basa en la capacidad de una escuela de pensamiento a persuadir a la comunidad de los eruditos rabínicos de que su punto de vista representa el mejor entendimiento de la Torah y de las demandas de Dios sobre nosotros. Es por eso que no son más que doctrinas y tradiciones de hombres. La semana próxima vamos a leer unos versículos que tocan a este tema y vamos a seguir adelante si Dios quiere. Por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas. El que tiene oído para oír, que oiga. Chao.